Buenas tardes, espero que estén muy bien. Voy a contarles un cuento de mi autoría. Se llama La herencia y dice así. Aquí, el que no tiene bicicleta está jodido. Es que ese chunche le cambia la vida a la gente. Cuando yo voy bajando una cuesta, allá lejos, empiezo a entender a mi tata. Él no era rico ni nada, pero se daba sus gustitos. Él tenía una bestia. ¡Qué animal! Era una bestia blanca, como ninguna otra. Mi tata era un hombre muy trabajador. Jornaleaba, que daba gusto. No tenía pereza para nada. Toda la semana. Trabaje, trabaje, yo detrás de él siempre. Eso sí, llegaba el fin de semana y el hombre se levantaba, desayunaba como un rey y sacaba la bestia. La bañaba, la peinaba, la cepillaba, le embetunaba los cascos y yo viéndolo detrás para que me pidiera que le ayudara en lo que quisiera, porque yo solo tenía ojos para él. Y ya se vestía como correspondía, y cuando yo veía que se ponía el sombrero y se iba a montar a la bestia, salía corriendo hasta el palo de mango que estaba en una cuesta, en donde él por fuerza tenía que pasar. Y ahí me sentaba tratando de que él no me viera. Y lo veía pasar, montando ese animal tan bello, el cimbreante con su sombrero tan elegante. Y yo me decía, así mismito como mi tata quiero ser yo, ni más ni menos, con una bestia igualita de buena que esa. Eso era con lo que empezaba el fin de semana. Y yo me iba detrás de él, oteándolo porque él no me viera. Lo seguía hasta donde estaban todos los amigos que se reunían. Él llegaba, amarraba su bestia y entraba. Y yo me sentaba debajo de una ventana que había, en donde él no sabía que yo estaba nunca. Y ahí ellos hablaban, cantaban, tomaban. Y mi tata rajaba con la bestia. Pero ya cuando estaban muy entusiasmados, mi tata decía, eso sí, a mí nadie me toca mi bestia. Y yo me hacía un puñito chiquitito, como un pollito debajo de la ventana, porque me daba tanto miedo que alguno de los locos que lo acompañaban se tentara e hiciera algo. Era algo especial para él ese animal. Nosotros lo sabíamos en mi casa. Mi mamá, mis hermanos y yo, todos sabíamos que, bueno, yo era el cumiche, y ni así. Sabíamos que esa bestia era lo que mi papá le movía las fibras. Él nunca me dijo mi nombre, ni nunca me determinó, ni nunca me llamó, ni nunca nada. Sin embargo, yo andaba detrás de él siempre. Por ejemplo, él decía, tráigame las botas. Yo sabía que era mía quien estaba hablando. Entonces yo corría con las botas y se las ponía. Él ni me alzaba a ver. Así era la vida. Así era en ese momento. Todo transcurría así en ese tiempo. Todo era así hasta que un día empezaron los cólicos al bandido animal. Y ahí mi tata cambió completamente. Se puso un sombrero, se metió en la casa con el sombrero. Le entró una tristeza como que fuera Viernes Santo por la tarde. Y empezó a hablar del papá de él, a contarnos las historias del papá de él, a decirnos, nos decía que el papá había tenido una bestia y era como estar viendo la vida de mi padre. O sea, que él hizo lo que vio. Y siguió con las historias y el tiempo pasó y yo empecé
a querer parecerme a mi tata y compré un sombrero igual al de él. Empecé a caminar como si fuera él. Y la gente empezó a decirme que yo era igualito a él, pero joven. Y el tiempo pasó. Y mi tata se fue. Y a mí se me quitó el miedo. Y empecé a tener que jornalear. Y en ese tiempo empezó a llegar gente a la playa. Y entonces habían lotes que cuidar y hacer jardines. Y yo empecé a trabajar con la misma gana que mi tata, porque aprendí de él. Y entonces me empecé a dar a querer por la gente. Empecé a tener contacto con gente de San José. Y un señor hubo en especial que fue para mí importantísimo. Un señor al que yo le hacía el jardín. Y un día llegó y me dijo: Roger, venga acá. Bájeme la bicicleta que traigo en el carro. Y yo me fui, se la bajé, se la puse ahí. Blanca, linda la bicicleta. Y me dice: se la regalo. Y yo creí que yo estaba soñando o que me lo había imaginado, que había oído mal. ¿Pero qué le pasa, Roger? Coja la bicicleta, móntese, que es suya. Miren, ahí mi vida cambió. Ahí sí que yo les puedo decir que hubo una transformación, porque era una bestia en 2 ruedas. Eso sí era una bestia. Y mejor que una bestia, porque no había que darle ni de comer, porque era animal. Y yo empecé a hacer mandados, empecé a ayudarle a la gente. Mire, yo iba por un camino de tierra ahí, y al que me encontraba, que iba caminando, lo montaba en la barra y vámonos. Entonces ya la gente me distinguía porque yo era el que tenía bicicleta en todo el pueblo. Fue algo sensacional. Iba yo subiendo las cuestas. Yo iba para arriba, ¿verdad? Claro, el que sube baja. Primero subía, yo me sentía un campeón dando pedal. Pero cuando yo venía de vuelta, yo sentía que esa bicicleta volaba. Y que volaba conmigo. Y yo creo que hasta voló. Y volé yo con ella. Así era de buena mi vida. Y en ese tiempo yo me ponía a ver que esa bandida bicicleta era como una extensión de mi persona. Imagínense, los pedales eran mis pies, la manivela era mi timón, los frenos mi salvación y el pito mi respeto. Entonces yo empecé a hacer algo que me daba risa a mí mismo de oírme. Cuando estaba con todos mis amigos les decía: ay del que me toque mi bicicleta. Muchas gracias.